La medianoche caía con un manto de sombras sobre la antigua Ciudad de México. En la fiesta del Charro Negro, un aquelarre de almas en pena y espectros legendarios, tuve el privilegio maldito de escuchar un susurro proveniente de un alma errante. A la luz temblorosa de faroles espectrales, aquel espíritu, cuyo rostro se ocultaba tras un velo raído, me narró una historia olvidada por el tiempo. Yo escuché atento mientras las notas de mi violín se entremezclaban con su voz tenue. Allí, entre risas siniestras y el relincho lejano de un caballo espectral, nació la promesa de que esta historia sería contada. Y hoy, cumpliendo mi pacto, la relato para ustedes con la misma oscuridad elegante y aterradora con que me fue revelada. Esta noche te relataré la leyenda de la quemada. La historia se remonta al siglo XVI, en los tiempos virreinales de la Nueva España, cuando las calles de la capital aún conservaban el eco de piedras aztecas bajo los palacios novohispanos. En el año 1550, llegó de España una joven noble llamada Beatriz de Espinosa, acompañando a su padre, don Gonzalo de Espinosa y Guevara. Don Gonzalo, antiguo encomendero español, traía consigo una fortuna y el deber de evangelizar nuevas tierras. Beatriz, de apenas 20 años, deslumbró a la alta sociedad de la ciudad con su extraordinaria hermosura y sus virtudes. Se decía que tenía la piel nívea y cabellos largos y sedosos. Su porte era agraciado y sus modales dulces, siempre dispuesta a ayudar a los enfermos y a los pobres. Aquella combinación de belleza exterior e interior pronto atrajo a un séquito de pretendientes, desde jóvenes caballeros criollos hasta oficiales peninsulares, ansiosos por conquistar su corazón. Pese a las miradas que la seguían por las plazas y plazuelas, Beatriz era recatada y tímida. Don Gonzalo la protegía celosamente, consciente de que en la bulliciosa ciudad colonial abundaban tanto nobles de buenas intenciones como aventureros cazafortunas. Las calles de la capital, entre conventos sombríos y casonas de tezontle, murmuraban el nombre de Beatriz. Se contaba que su belleza recordaba a la de alguna santa en los retablos de la catedral, y que más de un artista anónimo la pintó de memoria, inmortalizando su rostro en las paredes de algún claustro. Sin embargo, el destino de Beatriz daría un giro en un evento social de la alta sociedad virreinal, un giro que la entrelazaría con fuerzas que escapan a la razón. Fue durante una elegante recepción en el Palacio Virreinal, ofrecida por el entonces virrey don Luis de Velasco, que Beatriz conoció a un intrigante forastero. Entre candelabros de plata y música de laúd, le fue presentado Martín de Scopoli, un aristócrata italiano de porte distinguido que ostentaba el título de Marqués de Piamonte y Francescello. Se rumoraba que Martín había llegado a la Nueva España buscando oportunidades en la corte virreinal y, acaso, una esposa de alcurnia. Alto, galante y poseedor de una sonrisa enigmática, el marqués quedó prendado de Beatriz desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron bajo las bóvedas adornadas del salón. Aquella noche, entre valses y brindis con vino español, nació una atracción profunda. Beatriz, quien hasta entonces no se había enamorado de ningún pretendiente, sintió en Martín una mezcla de romanticismo cortesano y misterio que le resultó irresistible. Lo que empezó como un idilio cortesano pronto se tornó en pesadilla. Martín de Scopoli ocultaba tras su encanto un corazón susceptible a la oscuridad. Con el tiempo, su amor por Beatriz se convirtió en obsesión enfermiza. Otros caballeros continuaban cortejando a la joven. Era inevitable dada su gracia y belleza. Pero Martín no soportaba la idea de competencia. Los celos comenzaron a roer la cordura del marqués hasta llevarlo por un sendero sangriento. Se dice que, en su afán de no perder ningún duelo y eliminar a cualquiera que considerara rival, Martín recurrió a artes prohibidas. Rumores en la servidumbre susurraban que cierta noche, el italiano fue visto acudir a la vieja barranca de Chapultepec, donde habitaba una bruja mestiza. Bajo un ahuehuete milenario, el marqués habría ofrecido oro, e incluso su propia alma, a cambio de un pacto oscuro que le garantizara la victoria en cada combate.
Desde entonces, afirmaban algunos, en los duelos de Martín parecía moverse una sombra a su espalda, una presencia que guiaba su espada. Empoderado por su propia habilidad y quizás por fuerzas infernales, Martín comenzó a retar y eliminar a los pretendientes de Beatriz uno por uno. Todo aquel que se atreviera siquiera a dedicarle una poesía o una mirada prolongada, era desafiado al amanecer en las afueras de la ciudad. Así, muchos jóvenes terminaron heridos o muertos a filo de espada del celoso aristócrata. Las calles empedradas fueron testigo de misteriosos duelos al alba, en los que Martín siempre salía ileso, con la hoja limpia mientras la sangre ajena manchaba el suelo. Algunos testigos afirmaron que jamás vieron temor en los ojos del marqués durante estas justas. Al contrario, brillaban con un fulgor casi antinatural, como si el mismo demonio se deleitara a través de su mirada. Uno de los últimos rivales de Martín, agonizando tras caer en duelo en la Plaza Mayor, alcanzó a maldecirlo con un hilo de voz. Tu alma arderá por esta injusticia, ninguna belleza te traerá paz, escupiendo sangre y rencor antes de expirar. Aquella maldición pareció deslizarse en el aire frío de la mañana, como un presagio funesto sobre el destino de Martín y su amada. Mientras tanto, la dulce Beatriz permanecía ajena al rastro de cadáveres que el amor enfermizo de Martín iba dejando. Protegida en la casa familiar, notaba así que algunos de sus más asiduos admiradores dejaban de visitarla súbitamente. Un silencio incómodo cayó sobre su entorno. Nadie se atrevía a contarle la verdad hasta que los ecos de la violencia llegaron a sus oídos. Una tarde, entre sollozos ahogados, una de sus damas de compañía le reveló los terribles hechos. Martín había matado o herido a varios jóvenes nobles por celos. Beatriz quedó horrorizada al comprender que ella era la causa involuntaria de aquella barbarie. Su corazón bondadoso se llenó de culpa y terror. Comprendió que, mientras su belleza atrajera miradas, la furia de Martín no tendría fin. Y comprendió también que el hombre al que ella amaba albergaba una oscuridad capaz de consumirlos a ambos. Desesperada y sintiéndose atrapada en una tragedia de la cual ella era el eje, Beatriz tomó una decisión insólita y aterradora. En una oscura madrugada, mientras su padre dormía y la ciudad reposaba bajo la niebla del lago, la joven encendió un brasero de carbones en su habitación. Con manos temblorosas pero resolución férrea, se arrodilló frente al espejo. Las lágrimas corrían por sus mejillas al contemplar por última vez el rostro que tantos habían admirado. Si mi belleza es la causa de tanta muerte, entonces que perezca mi belleza, susurró, tal vez invocando en silencio la misericordia divina o quizás tentando a su propia cordura. Acto seguido cerró los ojos y, armándose de valor, hundió el rostro contra los carbones al rojo vivo. Un dolor inimaginable rasgó el silencio de la noche. El chisporroteo de la carne quemada se mezcló con un grito desgarrador. Beatriz quemó su hermoso rostro con el brasero encendido, buscando poner fin a la violenta obsesión que la rodeaba. El alarido alertó a los sirvientes de la casona, quienes corrieron a la recámara y encontraron a la joven tendida en el suelo, con el brasero volcado a un lado. El aire olía a carbón, carne quemada y tragedia. Beatriz se retorcía en agonía. Su piel antes tersa estaba ahora arruinada por horribles heridas y ampollas. Don Gonzalo llegó despavorido, y al ver la escena cayó de rodillas implorando auxilio divino. En su delirio de dolor, Beatriz repetía una y otra vez, «Ya no habrá más muertes, ya no habrá más muertes». Había sacrificado su belleza con la esperanza de que Martín perdiera el interés en ella, y con ello detener la espiral de sangre. Las siguientes semanas fueron un calvario. Mientras Beatriz convalecía, sus heridas físicas y espirituales tardaban en sanar. La joven evitaba todo espejo, llorando no por vanidad perdida, sino por el peso de las vidas cegadas. Cada noche era asaltada por pesadillas. Soñaba con las almas de los hombres muertos, rodeándola, susurrando su nombre desde la oscuridad. En sus delirios febriles,
Dicen que se le apareció una figura espectral junto a su lecho, el fantasma de aquel último pretendiente caído, con el pecho aún sangrante, que le murmuró con tristeza: «Tu sacrificio no deshará la maldición, Beatriz. La deuda de sangre debe pagarse». La casa entera se llenó de luto. Se cubrieron los espejos con telas negras y se bendijeron los aposentos con agua bendita para alejar a cualquier presencia maligna que hubiera acudido al llamado del sufrimiento. Al fin, cuando Beatriz estuvo fuera de peligro de muerte, Martín de Scopoli se atrevió a presentarse de nuevo ante ella. Había pasado un tiempo oculto, consumido por la culpa y el remordimiento. Enterarse del sacrificio de Beatriz lo había dejado al borde de la locura de la desesperación. Se decía que de nada le servían ya los favores de las tinieblas ni la invencibilidad en duelo, pues la mujer por la que había hecho todo aquello había destruido la hermosura que él tan obsesivamente protegía. Con el alma hecha pedazos, Martín corrió a verla. Al llegar a la casona de los Espinosa, las criadas intentaron impedirle el paso, pero don Gonzalo, con el corazón endurecido hacia él, le permitió entrar bajo la promesa de que aquella sería la última vez que vería a su hija, si así ella lo decidía. Martín halló a Beatriz sentada en penumbra, con el rostro cubierto por un velo de encaje blanco. Tembloroso, el marqués se arrodilló a sus pies. Entre sollozos, él confesó sus crímenes y su locura, implorando perdón. Le juró a Beatriz que su amor ahora había vencido a la oscuridad de sus celos, que comprendía la enormidad de su pecado. Ella, con voz débil, le respondió que su rostro desfigurado era el precio de esas faltas, y dudaba que él pudiera siquiera mirarla de nuevo sin horror. Entonces Martín, tomando con gentileza las manos temblorosas de Beatriz, hizo algo inesperado. Con sumo cuidado levantó el velo que cubría el rostro de su amada. Frente a él contempló la realidad de las cicatrices rojizas y la piel arruinada. Contuvo el aliento ante la visión dantesca, pero no apartó la mirada. «Te amo por tu alma y tu bondad, no por tu rostro», susurró Martín con sinceridad quebrada. Y apoyando una reverente caricia, le propuso matrimonio a Beatriz, dispuesto a honrarla y cuidarla por el resto de sus días. Contra todo pronóstico, Beatriz aceptó. Quizás vio en los ojos atormentados de Martín un atisbo del hombre del que se enamoró, libre al fin de la furia ciega, o quizás sintió que aquel acto de humildad y amor verdadero redimía en parte tanto dolor. Don Gonzalo, aunque dudoso, consintió la unión al ver la determinación de su hija. Así pues, unos meses después, se celebró la boda. Fue una ceremonia discreta y lúgubre en el templo de San José de la Profesa, en la esquina de las calles Madero e Isabel la Católica. No hubo gran fiesta ni invitados numerosos. El esplendor habitual de los casamientos nobles dio paso a un ambiente extraño, mezcla de júbilo y tragedia. Beatriz avanzó hacia el altar con un velo negro cubriéndole completamente el rostro, ocultando para siempre las cicatrices ante el mundo. Algunos de los pocos asistentes derramaron lágrimas al verla pasar como una silenciosa aparición fantasmal entre los bancos de la iglesia. Martín, pálido y demacrado, la esperaba en el altar con la mirada baja. Cuando intercambiaron votos frente a Dios, ambos lloraron. Eran lágrimas de arrepentimiento, de dolor y quizás de esperanza de hallar paz. Sin embargo, las fuerzas oscuras que se habían desatado no se aplacaron con aquel matrimonio. Dicen que al salir los novios de la iglesia, las velas del templo parpadearon como sacudidas por un viento helado, a pesar de que no había brisa alguna. Una bandada de cuervos negros sobrevoló la plaza en círculos, croando con un sonido funesto que muchos tomaron como mal presagio. Aquella noche de bodas en la antigua casona de la calle Jesús María, sucedió algo que mantuvieron en secreto. A la medianoche, Martín y Beatriz escucharon golpes violentos en la puerta. Al abrir, no encontraron a nadie, excepto, según relataron los criados en voz baja, el fugaz olor a azufre en el zaguán.
Martín supo en su corazón de qué se trataba. Las deudas con el mal no desaparecen tan fácilmente. Algunos afirman que vieron una sombra con forma de hombre a caballo apostada en la esquina, un jinete de negro que sonreía mostrando dientes como de calavera antes de desvanecerse en la oscuridad. Fuera el charro negro en persona cobrando una promesa, o el mismo demonio en otra forma, lo cierto es que desde esa noche nada volvió a ser igual para los recién casados. Martín comenzó a sufrir fiebres y visiones terribles. Despertaba gritando, asegurando que manos invisibles intentaban estrangularlo en la oscuridad. Beatriz también parecía perseguida por el infortunio. La herida de su rostro, aunque cicatrizada, ardía con dolores insoportables en ciertas madrugadas, como si las llamas del brasero volvieran a besar su piel maldita. En una ocasión, una de las criadas juró haber visto a su señora levitar dormida a unos centímetros del lecho, mientras sus labios musitaban oraciones en latín y una sombra alada vigilaba desde la esquina del cuarto. La casa fue bendecida una y otra vez por sacerdotes. Incluso llegó un exorcista enviado por la Inquisición, pero ni los rezos lograron apaciguar del todo los ecos espectrales. El pacto oscuro de Martín y la sangre derramada habían sellado un destino trágico. Esos dos amantes, unidos por un amor extraño nacido de la luz y devorado por la oscuridad, vivieron rodeados de fantasmas hasta el fin de sus días. No pudieron tener hijos. Algunos dicen que era parte del castigo, y raras veces se les vio sonreír genuinamente de nuevo. Se cuenta que años más tarde, consumido por la atormentada carga de sus culpas, Martín de Scopoli enfermó gravemente. En su lecho de muerte, con la mano huesuda aferrada a la de Beatriz, dijo haber visto junto a la ventana la figura silenciosa de un ángel negro que aguardaba por él. Con voz entrecortada, le pidió perdón una última vez a su amada antes de exhalar su último suspiro en una fría noche de noviembre. Beatriz, ahora viuda y sumida en una soledad indescriptible, vivió el resto de sus días recluida en aquella casa. Quienes la veían acudir a misa de madrugada en la profesa, envuelta en su velo negro, decían que parecía un fantasma viviente. Murió algunos años más tarde, según relatan, de pena y cansancio, sin haber encontrado plenamente la paz. Desde entonces, la leyenda de Beatriz la Quemada perduró en los susurros de la Ciudad de México. Aquella calle donde habitó, que oficialmente lleva ahora el nombre de Jesús María, fue conocida durante siglos como la calle de la Quemada en memoria de su tragedia. Las viejas piedras de esa vía guardan silenciosas el secreto de amor y horror que allí se vivió. Hay quienes aseguran que en algunas noches sin luna, aún se aparece una figura femenina vestida enteramente de negro, caminando lentamente por la acera antigua. Los trasnochadores describen a esa aparición como una mujer alta y delgada, cubierta por un velo de encaje oscuro. Dicen que es un fantasma inofensivo mientras nadie la importune, pero advierten con voz baja, si alguien se atreviera a acercarse demasiado y la dama levantara el velo, el horror que se oculta debajo sería indescriptible. Después de todo, bajo el encaje descansa para la eternidad el rostro calcinado por el sacrificio, la marca de un amor maldito. Quien pase por esa calle en silencio, entrada la madrugada, podría oír aún el suave sollozo de una mujer y el eco distante de pasos que arrastran un vestido. Algunos juran que al tocar las primeras campanadas del amanecer, una melodía de violín melancólica se escucha brevemente en la brisa fría, como un requiem dedicado a la alma en pena de Beatriz. Y es que su historia no ha sido olvidada por quienes habitamos las sombras. Aquella noche en la fiesta del Charro Negro, el alma que me narró estos hechos lo hizo con la esperanza de que su relato sirva de advertencia. ¿Advertencia de qué?, se preguntarán ustedes, mis estimados oyentes. Tal vez sea un recordatorio del peligro de las pasiones desmedidas, de cómo la belleza y el amor pueden tornarse en maldición bajo la influencia de la oscuridad. Ahora que conocen la verdad detrás de la leyenda de la Quemada,
Les invito a caminar con cuidado por las calles antiguas, donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan. No olviden mirar de reojo en los callejones por si avistan un velo negro flotando en la penumbra. Y si alguna vez se cruzan con la dama quemada, no osen perturbar su andar silencioso. Que las lecciones de este cuento novohispano perduren en sus almas y que las sombras de la Ciudad de México sigan cantando sus memorias para quienes se atrevan a escuchar. Les habló el violinista del diablo. Que tengan dulces pesadillas.